¿Qué tal, amigos? Un día verdaderamente triste para los uruguayos. Un día que va a marcar, sin lugar a duda, el futuro del país. Un día en el que se confirman todas las teorías que hemos esbozado a lo largo de varios años de militancia a nivel judicial y también en los medios de comunicación. Nosotros le hemos hablado con insistencia del PUNON, del Partido Único del Nuevo Orden Mundial, esos partidos políticos que llevan adelante políticas que favorecen los intereses de las grandes corporaciones internacionales en contra de los intereses del pueblo. Dentro de ese conjunto de partidos, en nuestro país incluimos al Partido Colorado, al Partido Nacional, al Frente Amplio y al Partido Independiente. Hoy se confirmó la decisión de inversión final, aparentemente, según lo que emerge en la prensa, por parte de UPM en relación a la instalación de la segunda planta de fabricación de pasta de celulosa sobre las márgenes del Río Negro. Esta decisión, que es la culminación de un proceso de negociación clandestino, ilegal, antijurídico y delictivo, tiene enorme trascendencia. Ante esta decisión, comienzan a exteriorizar los distintos líderes políticos de los partidos que integran el PUNON sus manifestaciones absolutamente favorables a la instalación de esta planta. Pero lo importante señalar es que la instalación de la planta supone la adopción de una política de Estado en lo que tiene que ver con la inserción internacional del Uruguay y con el modelo productivo en función de esa inserción internacional. Ese modelo productivo, por supuesto, que no es creación intelectual del Frente Amplio. Ese modelo productivo viene impuesto desde hace mucho tiempo atrás por las grandes corporaciones, los grandes centros de poder. El primero en legislar en ese sentido fue el doctor Julio María Sanguinetti a través de la ley forestal. ¿Cuál es el modelo? Bueno, el modelo que nosotros hemos caracterizado como forestal celulósico, que son los dos componentes fundamentales del modelo. Por un lado, la producción de la materia prima, los troncos, y por otro lado, la industrialización contaminante que se hace desde un enclave de zonas francas, es decir, desde un enclave que, desde el punto de vista jurídico, tributario, es como si fuera territorio extranjero. Naturalmente que ese modelo productivo va a condicionar el resto de la actividad productiva, comercial, industrial del país. Y también, obviamente, su inserción en el comercio internacional. En la medida que esta corporación se instala en zona franca, tenemos que tener presente que se beneficia prebendariamente de una cantidad de exoneraciones fiscales. Esas exoneraciones fiscales van a ser de alguna manera compensadas por políticas tributarias más agresivas con respecto al resto de los uruguayos, tanto productores, comerciantes, como pueblo en general. En definitiva, lo que se le da a ganar a Horst Waldros, el dueño de UPM y el conjunto de accionistas, por exoneraciones tributarias, las tendrá que pagar el pueblo uruguayo.
Sin perjuicio de estas consideraciones en cuanto al modelo productivo, a nivel planetario hay un enfrentamiento muy claro por un recurso escaso, y así ya lo caracterizaba en el primer gobierno del Frente Amplio el ex guerrillero Eleuterio Fernández Huidobro, quien decía que las guerras del siglo XXI serían guerras por el recurso escaso que es el agua dulce. Lo que resulta paradójico es que la fuerza política a la cual pertenecía precisamente Eleuterio Fernández Huidobro sea la fuerza política que, a través de un contrato leonino, nulo, abusivo, criminal, con apariencia de coima, entrega este recurso, que es la base de un derecho humano fundamental reconocido constitucionalmente a través de la reforma constitucional del 2004, que también, paradójicamente, impulsó el doctor Tabaré Vázquez como mascarón de prueba de su campaña electoral, que es el derecho humano al acceso del agua dulce. Con este contrato, amigos, se cierne un enorme peligro, un enorme riesgo sobre las futuras generaciones, que es precisamente lo que ya está sucediendo, pero que se incrementará, porque la contaminación es un fenómeno acumulativo, que es la contaminación de los cursos de agua dulce del país. Ese fenómeno ya lo estamos viviendo por el modelo agrotóxico que se ha establecido en el campo uruguayo en virtud de las políticas también proclives a los intereses de las grandes corporaciones de los agronegocios, que llevó adelante, que impulsó también el fraude amplio. Hemos luchado de todas las maneras posibles para que la justicia investigue este contrato que tiene indudablemente apariencia criminal. Hemos chocado con una maquinaria de impunidad. Sabemos que a nivel del país, curiosamente, por las fuerzas institucionalizadas, es decir, partidos políticos, gremios, el proyecto ROU-UPM cuenta con una enorme mayoría. Insistimos en que el proyecto arranca con Julio María Sanguinetti. Luego se continúa y profundiza con el Partido Nacional, con los intereses personales que la familia Lacalle tiene con respecto a la forestación. También los sucesivos gobiernos de Sanguinetti y de Valle se inclinaron por políticas de favorecimiento prebendario a este modelo y a las plantas de celulosa. En el 2004, siguiendo la línea argumental de la protección del agua, se produce el famoso discurso de Tabaré Vázquez en Minas de Corrales, condenando a estas industrias contaminantes y describiendo que es un proceso de traslocación de estas industrias llevado adelante precisamente por los grupos de poder de los países centrales para contaminar a los países periféricos, sacarse de arriba las industrias contaminantes y ubicarlas en los países periféricos a través de la extorsión de los contratos de inversión, a través de la extorsión de las grandes multinacionales hacia los estados pequeños o estados vulnerables o estados pobres o estados necesitados. Hablaron claramente tanto Vázquez como Mujica de extorsión. Todo ello siendo obviamente oposición, no teniendo la posibilidad de la negociación directa entre la corporación y el funcionario público representando al Estado. Cuando Vázquez tuvo esa oportunidad, desarrolló ese relacionamiento en forma clandestina, en forma inconstitucional, de espaldas al pueblo, y cuando el negocio había sido
concretado en sus aspectos preliminares a través de esas negociaciones oscuras, turbias, da a conocer el contrato preliminar que fue largamente caracterizado en distintos audios por enjundiosos constitucionalistas y abogados laboralistas, como el caso del doctor Eduardo Luz, Oenir Sartú, Enrique Viana, y modestamente nosotros también efectuamos el aporte correspondiente. En el plano ambiental, por todo lo que significa este contrato en desmedro del ambiente, también técnicos, científicos, líderes de partidos opositores, se expidieron en el mismo sentido. Pero los grandes partidos, los que constituyen el PUNOM y el PIT-CNT, y esto es muy importante establecerlo, están a favor de esta política de Estado que beneficia a las grandes corporaciones en detrimento de los intereses del pueblo. Hoy llama poderosamente la atención, amigos, ver que la candidata a la vicepresidencia de la República, Graciela Villar, que planteó la dicotomía de intereses contrapuestos y excluyentes entre oligarquía y pueblo, hoy comparte la alegría junto al doctor Lacalle Pou, junto a Pedro Bordaberry, frente a Fernando Pereira y todo el espectro político, naturalmente, del Frente Amplio. Qué curioso ver del mismo lado, en la misma vereda, a Pedro Bordaberry, a Graciela Villar, a Daniel Martínez, a Lacalle Pou, a Mieres. Y uno se pregunta entonces, en esta dicotomía planteada por Villar, ¿de qué lado está el pueblo y de qué lado está la oligarquía? ¿Podemos entender que sea pueblo UPM, que Horst Walros Neil, para los amigos, sea pueblo, cuando es el dueño de una aseguradora en el Báltico, de un banco, de UPM, miembro del Club Bilderberg? Evidentemente que no. Cuando se celebre el contrato, cuando se firme el contrato, que va a ser el resultado final de todas estas negociaciones criminales que nosotros ya denunciamos, que fue archivada por el fiscal Luis Pacheco, que es un dependiente del presidente Tabaré Vázquez, por la forma institucional que se le dio al poder investigativo en nuestro país, con los votos de blancos, colorados, independientes, frente amplistas. Nosotros vamos a pedir el desarchivo de la denuncia penal. Nos encontraremos con la misma dificultad institucional que nos encontramos hoy, que el dueño de la investigación es el que denunciamos, es a Tabaré Vázquez, y por lo tanto la denuncia también será archivada. Por eso nuestro interés de llegar al Parlamento y librar desde allí una lucha contra lo que será todos los elementos nefastos de esta mal llamada inversión. Aquí los uruguayos, contrariamente a lo que dice Toma, que firmó el contrato violando la Constitución y la ley, arrogándose derechos y potestades que no tiene, dice que UPM viene sin que al país le cueste absolutamente nada. Al país, estimado colega Toma, le cuesta nada más y nada menos que la hipoteca de un recurso vital, vital para mis nietos y vital para tus nietos, Miguel, que es justamente el agua dulce en condición no contaminada. También para tus nietos, Miguel, y para mis nietos, este modelo es un modelo neocolonialista, extractivista, reprimarizador, que traerá un amplio abanico de consecuencias en el ámbito económico, tributario, social, cultural,
institucional. Será un modelo en el que tengamos el monocultivo del eucaliptus por todo el territorio nacional para satisfacer la demanda de materia prima de esta multinacional. Ello significará también todas las consecuencias que una forestación abusiva genera en todo lo que tiene que ver con el consumo del agua. Será un proceso de contaminación acumulativa, como acabamos de reseñar. Será también una política que incremente el éxodo de la población rural hacia Montevideo para engrosar la periferia de los asentamientos. Como los planes de asistencialismo van a suponer un incremento del déficit fiscal que coadyuvará con el incremento del déficit por las exoneraciones de UPM, muy probablemente sean absolutamente insuficientes. Y entonces se profundizará lo que está pasando hoy en los asentamientos, que es la complementación de esos ingresos con el narcotráfico, con los ingresos por narcotráfico. Ello conllevará un deterioro mayor aún de las relaciones de carácter sociales, familiares, en el conglomerado social. Aumentará la criminalidad, aumentará la violencia, aumentará la confrontación entre los uruguayos. Seguirán haciéndose sentir las voces que pidan represión y que no quieran atender los factores etiológicos de esa degradación, que es precisamente todo este modelo que se profundiza a través de esta decisión final de inversión de UPM. Resulta muy difícil poder enfrentar toda esta maquinaria aceitada por UPM. En lo personal, vamos a seguir en la lucha. Y desde el punto de vista institucional, como candidato a la presidencia de la República por el Partido Verde Animalista, que lucha obviamente por la ecología, que lucha por las especies, por los seres vivos, que van a estar altamente comprometidos por el deterioro del medio ambiente y por el deterioro del agua, nos comprometemos a seguir luchando. Pero queremos insistir, para despedirnos, en un punto fundamental. Adviertan la mentira, adviertan el engaño de la casta política del país. La casta política del país se encarga permanentemente de inducir en error al electorado. Teatralizan oposición, teatralizan confrontación. Es absolutamente mentira. Están todos del mismo lado, quieren todos el mismo modelo, que es el modelo proclive a satisfacer los intereses de las corporaciones, de lo que yo denomino la cleptocorporatocracia internacional. Vuelvo a repetir, hoy todos los integrantes del PUNOM, del Partido Único del Nuevo Orden Mundial, tienen un discurso absolutamente coincidente. Otra cosa importante que emerge de un audio del doctor Luis Lacalle Pou en virtud de esta decisión final de inversión de UPM. Se confirma que mintió en campaña electoral, se confirma nuestra versión, se confirman nuestras conceptualizaciones con respecto a los dichos de él cuando decía que modificaría el contrato de inversión si fuera presidente. Hay un audio circulando en las redes en el que reconoce expresamente que una vez firmado este contrato y que ello será antes que él asuma eventual e hipotéticamente la presidencia de la República, ya no podrá modificarlo. Por lo tanto, lo que dijo antes en campaña electoral y tal cual nosotros lo señalamos, era mentira.
Él no podía modificar el contrato. Él no puede modificar el contrato porque este es un contrato de inversión que en caso de ser modificado nos llevan a un tribunal arbitral, como nos llevó Sabin Ferrou. Todo esto lo tiene oculto Tabaré Vázquez, como es de costumbre de él. Y entonces las consecuencias son verdaderamente catastróficas para el país. Estamos absolutamente embretados, estamos condicionados. Se vendió el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. No en balde, amigos, Artigas se fue del Uruguay, nunca más quiso volver. Creo que el temperamento de los orientales a la hora de defender recursos naturales, defender patria, defender soberanía, defender derechos, no es lo suficientemente firme y que por el contrario está claudicando. El pueblo uruguayo está claudicando. Y lo peor es que la claudicación de los uruguayos del 2019 proyectará sus consecuencias genocidas con respecto a las futuras generaciones.